existe esta relación entre la suplementación con ácido fólico, la vitamina K y otros elementos o oligoelementos que forman parte del cuidado materno-infantil habitual en una mujer con embarazo. Entonces vamos a comenzar con una de las preguntas y en el camino aprovechar para responder estos temas muy específicos relacionados con el manejo de la epilepsia en el embarazo. Entonces, por eso hemos decidido que la relevancia que existe de estas respuestas clínicas vamos a contestarlas de manera lo más integral posible, y como hemos hecho en la presentación que se hizo en tiempo atrás, con la mejor evidencia científica posible para que se pueda utilizar en la práctica clínica habitual. Entonces, una de las preguntas que tiene que ver con la nutrición y la suplementación de la mujer epiléptica embarazada es en relación al ácido fólico. Entonces, una de las preguntas importantes es si la suplementación preconcepcional con ácido fólico reduce el riesgo de defectos al nacimiento en neonatos de madres con epilepsia tomando antiepilépticos. Entonces, esta es una situación clínica común y una pregunta que debe abordarse. El análisis de la información basado en evidencia muestra que el riesgo de malformaciones mayores de los hijos de madres epilépticas disminuye posiblemente con la suplementación del ácido fólico. Esto es muy importante, aunque lo que nos llama la atención del análisis de la información es que solamente existe una evidencia débil, en el sentido de que es posible que ocurra esta disminución basado en un estudio que se apoya en otro, pero de tipo clase 3. La recomendación para los médicos es de que la suplementación preconcepcional con ácido fólico puede considerarse para reducir el riesgo de malformaciones mayores en mujeres con epilepsia y que están tomando antiepilépticos. Esto es muy importante porque forma parte de la atención médica integral de la mujer. Y existe una campaña por parte de la Secretaría de Salud para promocionar el ácido fólico. Entonces, lo que vemos en este diagrama, que es parte de las cosas que uno ve, es la importancia que existe de la suplementación con ácido fólico en el metabolismo del DNA. A manera de caricatura, lo que se ve aquí es de que el ácido fólico, también denominado químicamente como ácido tetrahidrofolídico, participa en el metabolismo de las aminas que forman parte de los grupos del DNA. En este caso, vemos aquí que participa como un cofactor importante que previene de los alimentos y que junto con estos otros cofactores como la vitamina B o la colina u otros elementos favorece la agregación de moléculas como las metioninas y los grupos metilos que forman parte de la estructura del DNA. Por eso es tan importante la suplementación con ácido fólico, no porque regule la nutrición en términos de ganancia de peso, sino porque impacta directamente en el metabolismo del DNA y el RNA. Por eso es de que los medicamentos que alteren la síntesis o la absorción de ácido fólico pues pueden impactar también en el desarrollo de malformaciones, que en este caso son malformaciones mayores en los niños. Entonces, este es el sustento biológico por el cual el ácido fólico está recomendado para disminuir las malformaciones mayores y sobre todo las enfocadas al sistema nervioso central, como los defectos del tubo neural, que son los que más vemos nosotros, pero también forma parte de una de las indicaciones que se debe dar en caso de que estén tomando medicamentos antiepilépticos. Hay ciertos medicamentos antiepilépticos que pueden reducir la concentración de ácido fólico en la sangre, y uno de los que más la reduce pues es el ácido valproico. Entonces, la combinación de ácido valproico o también la lamotrigina como otro fármaco hace que los niveles de ácido fólico disminuyan, y asociado a sus efectos propios teratogénicos por alterar la función mitocondrial, pues se hace una mala combinación el hecho de tener estos medicamentos como el valproato y la lamotrigina y aparte no darle suplementación, considerando que las mujeres pues tienen una deuda de ácido fólico relacionado a las menstruaciones. La pregunta número 16 la vamos a responder, y agradecemos infinitamente
a nuestros colegas de Veracruz, que son los que hicieron esta pregunta, que también consideramos que es muy relevante, a responder en relación a cuál es el riesgo de que existe de enfermedad hemorrágica en los recién nacidos, aunque sí son recientes cuando nacen, de mujeres con epilepsias tomando fármacos antiepilépticos. Entonces, una de las evidencias es de que efectivamente toda la información disponible no permite concluir si existe un incremento sustancial de riesgo de complicaciones hemorrágicas en los neonatos tomando antiepilépticos, y esto se debe a que solamente tenemos un estudio clase 2 que es inadecuado y poco sensible en términos estadísticos para responder esta pregunta. Esto a la luz, por ejemplo, de que el valproato de magnesio, por ejemplo, o el ácido valproico induce alteraciones de la coagulación por sí mismo, y de hecho es una práctica habitual en el manejo de los pacientes con cirugía de epilepsia, por ejemplo, suspender este fármaco al menos 14 días para tener el tiempo de eliminación de la vida media de la plaqueta, en el cual ha ocurrido una inhibición irreversible de la función y por lo tanto no es apta. Pero en esta situación particular, que es el embarazo de mujeres epilépticas tomando diferentes antiepilépticos, no solamente valproato de magnesio, la evidencia epidemiológica muestra de que no existe un riesgo mayor comparado con aquella mujer que no está tomando antiepilépticos. No estamos siendo específicos, pero la recomendación es que no existe esta evidencia ni para apoyar ni para rechazar el incremento del riesgo de complicaciones hemorrágicas en los neonatos de mujeres epilépticas tomando los antiepilépticos. Sin embargo, como se dan cuenta, pues el nivel de evidencia es un nivel U. En el contexto más importante es de que la evidencia es inadecuada también para determinar si la suplementación con vitamina K en las mujeres epilépticas reduce las complicaciones hemorrágicas neonatales. Es decir, existen diferentes momentos en los cuales se puede suplementar a una mujer epiléptica o al bebé para prevenir el desarrollo de la enfermedad hemorrágica, sobre todo si ya previamente la mujer tiene algún déficit de vitamina K por alguna enfermedad o por simplemente el fenómeno de la desnutrición previa. Pues tampoco existe evidencia de que darle a la mujer embarazada, epiléptica, dosis extras de vitamina K va a prevenir las complicaciones. Por lo tanto, existe también evidencia insuficiente para apoyar o rechazar que el beneficio de la suplementación perinatal con vitamina K ayude a reducir el riesgo de complicaciones hemorrágicas neonatales de los hijos de madres con epilepsia, y por eso el nivel de evidencia también es bajo. En este sentido, a pesar de que uno sabe que la situación tiene que ver más con el escenario clínico más que como resultado de las pruebas estadísticas, tiene que seguirse el lineamiento médico que voy a mencionar a continuación. Entonces, la suplementación prenatal con vitamina K reduce las complicaciones hemorrágicas en los neonatos de madres con epilepsia que están tomando los antiepilépticos. Como vimos en la pregunta número 16, era que no. Entonces, situándose en el escenario que habitualmente ven los médicos, pediatras o los neonatólogos, es de que los recién nacidos expuestos a estos antiepilépticos, que son inductores de las enzimas, en este caso, por ejemplo, los que tienen que ver con el metabolismo hepático, como fenitoína, fenobarbital por excelencia, o valproato de magnesio, en útero, rutinariamente estos niños reciben vitamina K al nacimiento como una práctica clínica estándar de calidad para todos los neonatos. Por lo tanto, a pesar de que la evidencia científica esté mostrando de que no existe un sustento adecuado para apoyar o rechazar, la situación clínica que está predominando actualmente por otras razones es aplicar la vitamina K al nacimiento, pero tampoco esto en razón de que incremente las complicaciones asociadas al consumo de antiepilépticos en madres con epilepsia. Entonces, esta es una situación particular, pero eso nos ayuda a contestar la pregunta que teníamos en relación a si existían riesgos de hemorragia en los recién nacidos de madres que están tomando antiepilépticos y que aparte ellas son portadoras de epilepsia. Entonces, ahí queda respondida esta pregunta de que no, la conclusión es que no, pero que por práctica clínica debe aplicarse. Ahora, dos preguntas que son muy importantes tienen que ver con los
con otras condiciones importantes como si los antiepilépticos ingeridos por la madre con epilepsia pues cruzan la placenta, es decir, están rompiendo la barrera placentaria o atravesándola por diferentes mecanismos, o si los antiepilépticos ingeridos por la madre penetran en la leche materna. Y esto tiene dos implicaciones importantes, porque no solamente es durante el embarazo, sino lo que sucede después, y aquí es por eso que se pone la pregunta número 2 enlazada a la primera, porque en ambos casos se está hablando de una barrera fisiológica, como también lo sería la barrera hematoencefálica, es decir, donde existen situaciones de la vasculatura que le dan un reto a los fármacos, ¿no? Y a cualquier otra molécula, dependiendo de sus características fisicoquímicas. Aquí tenemos solamente para ilustrar esta tabla, que es extraída de uno de los journals que tiene también una población similar a la de México en condiciones sociodemográficas, que habla sobre los medicamentos antiepilépticos que están en la leche materna y como una proporción de los niveles sanguíneos, es decir, la relación que existe entre qué tanto tiene en sangre la paciente el medicamento y cuál es la proporción que guarda en relación a este espacio restringido. Entonces, como podemos ver aquí, los que más atraviesan esta barrera pues son la primidona, por ejemplo, el levetiracetam, curiosamente, pero también tenemos otros como el fenobarbital, que es una molécula similar, el topiramato y la oscarbazepina. Una de las cosas que se puede dar uno cuenta aquí es de que los fármacos antiepilépticos que podemos considerar de segunda o tercera generación, o los más nuevos o disponibles en el mercado, en realidad sí atraviesan con mucha mayor facilidad la leche materna. Y a veces, por ejemplo, considerando el levetiracetam con su perfil de seguridad que uno bien conoce, pensaría de que también se puede dar, y no, la respuesta es de que el levetiracetam es uno de los medicamentos que desafortunadamente sí atraviesa esta barrera y está presente en grandes concentraciones en la leche materna. Por lo tanto, sí debe darse una orientación especial a la mujer que está tomando estos medicamentos por las restricciones y las preocupaciones que puede generar el hecho de estar amamantando a su hijo con medicamentos en sangre, ¿no? Y esto es algo que puede limitar la alimentación y la nutrición de un producto, porque recordemos que la leche materna pues es el principal elemento nutricio en estos primeros días y meses, incluyendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para la supervivencia del producto. Entonces, lo que vemos aquí es de que el fenobarbital, la primidona, la fenitoína, la carbamazepina y el levetiracetam y el valproato de magnesio probablemente crucen la placenta, eso lo vamos a ver más adelante, en cantidades clínicas significativas. Eso también es muy importante. Pero también otros medicamentos como la gabapentina, la lamotrigina, la oscarbazepina y el topiramato, también posiblemente cruzan la placenta en cantidades clínicamente significativas ambos, ¿no? Y esto por la evidencia de los estudios clase 2 que tenemos aquí, al menos uno para cada uno. Y existe evidencia insuficiente para determinar si la etosuximida cruza la placenta en cantidades clínicamente significativas. Sin embargo, el único estudio disponible para su análisis, que fue en clase 3, mostró que sí lo hace de manera significativa. Una de las limitaciones que tenemos aquí en nuestro país para conducir estos estudios de etosuximida es de que no se encuentra disponible en nuestro país, y en Estados Unidos es uno de los fármacos que menos se prescribe por los efectos secundarios a nivel de la cognición de los pacientes. Entonces, en realidad falta investigación para definir este punto, pero la evidencia actual sugiere que es probable que sí cruce en cantidades clínicas significativas, que ese es el punto más importante. Ahora, en relación a la lactancia y la leche materna, vimos ya que la primidona y el levetiracetam probablemente penetran dentro de la leche materna en cantidades también clínicamente significativas, y que también los medicamentos de segunda generación como la gabapentina, la motrigina y topiramato también lo hacen posiblemente. Los que llaman la atención, como vimos aquí, es de que los de primera generación, que son los más fáciles de accesar en el sistema público y privado, y que también son los más disponibles y difundidos en el mundo, probablemente no penetran dentro de la leche en cantidades clínicas importantes, y eso es una ventaja para estos fármacos como el valproato
de magnesio, el fenobarbital, la fenitoína y la carbamazepina. Creo que aquí lo que hemos reunido es una serie de evidencias para mostrar que la carbamazepina es uno de los fármacos que se perfila como los más seguros en esta situación de embarazo, porque tampoco se encuentra presente en la leche materna en cantidades clínicamente significativas. Y volvemos al punto que habíamos comentado de que no existe evidencia suficiente para determinar si la etosuximida penetra la leche materna en cantidades clínicamente significativas. Entonces, ya vamos aquí eligiendo cuál de estos resulta ser el que tiene un mejor perfil en términos de la penetración de estas barreras fisiológicas. Sin embargo, como hay que ponernos siempre en la realidad después del análisis de la información, debido a la pequeña muestra, no hay manera de analizar la contribución de otros factores en la transmisión, tales como el utilizar varios fármacos antiepilépticos a la vez, es decir, uno puede potenciar el efecto del otro o favorecer que exista una mayor penetración, así como las interacciones farmacológicas del valproato de magnesio, como la lamotrigina, por ejemplo. ¿Cuál es el mecanismo de transferencia pasiva de estos medicamentos en madres con epilepsia? Conocemos los fundamentos por los cuales una molécula es capaz de atravesar la barrera placentaria. Sin embargo, hay fármacos que tienen diferente tamaño molecular o liposolubilidad, que también son las mismas cuestiones que existen para permitir el acceso al sistema nervioso, porque al final de cuentas es otra barrera fisiológica. La recomendación es, dado el hecho de que el fenobarbital, la primidona, la fenitoína, carbamazepina, levetiracetam, el valproato, gabapentina y esta lista de medicamentos cruzan la placenta, estos deben ser balanceados en la decisión clínica acerca de la necesidad de un tratamiento con antiepilépticos para una mujer epiléptica, ¿no?, que estaba planeando embarazarse, ¿no? O que en este caso que ya está embarazada, perdón, ¿no? Y aquí tenemos los niveles de evidencia para cada uno de ellos. Entonces, estos fármacos, que son los fármacos de primera línea, pueden ser considerados como fármacos que no atraviesan la leche materna, como lo hace la mayoría de los medicamentos que están mencionados acá arriba, ¿no?, que excepto la primidona son de segunda o tercera generación. Cuando se comparan entre estos fármacos y la primidona o el levetiracetam, o cuando se comparan con los otros fármacos. O sea, aquí hay estudios en monoterapia, y esos estudios están comparando un fármaco con otro para ver cuál realmente sí atraviesa la leche materna y cuál sí lo hace una vez que ha atravesado en cantidades significativas como para tener una preocupación clínica sobre el producto o la consejería que se debe dar a el hijo y a la madre, en este caso más a la madre. La pregunta 19 va a responder también la pregunta que nos hizo amablemente el doctor Salazar sobre las consecuencias que existen en el recién nacido de madres que están bajo tratamiento antiepiléptico. Hemos visto a lo largo de las presentaciones de que sí existen una serie de factores que pueden impactar en las funciones o en la estructura anatómica del producto. De manera general vimos de que las malformaciones mayores son aquellas generalmente estructurales, en donde el fármaco antiepiléptico induce un efecto en el producto a razón de que existe una interacción del metabolismo de estos fármacos. Es decir, un fármaco que entra a la sangre sufre un cambio metabólico donde se generan productos químicos, en este caso sus subproductos o metabolitos, que resultan ser tóxicos y que como tanto alteran las macromoléculas que participan en el primer trimestre del embarazo y originan las malformaciones. Cuando esos mismos medicamentos se consumen ahora en el segundo o tercer trimestre del embarazo, las consecuencias en el producto tienen que ver más con funciones cognitivas, que es algo que vamos a ver que puede ser dependiendo del fármaco y la dosis que se esté consumiendo, ¿no? En este caso, la pregunta 19 es si la exposición indirecta de los fármacos consumidos por la madre produce algún efecto sintomático en el recién nacido. Esta pregunta surge porque en la observación clínica habitual se ha visto que existen síndromes, por ejemplo, de supresión o de abstinencia en mujeres embarazadas que consumen alcohol o que consumen drogas. Entonces, me refiero a drogas ilícitas. Entonces, la pregunta es si estos fármacos antiepilépticos prescritos con cierto perfil de seguridad también tienen algún efecto sintomático estricto en los recién nacidos de estas madres que consumen los antiepilépticos.
Y la conclusión es que afortunadamente no existe evidencia para determinar si existe algún efecto sintomático específico, como por ejemplo ictericia neonatal, ¿no? Y por lo tanto, dado que no se ha encontrado evidencia, pues la recomendación es que no se puede emitir basado en esto. Por lo tanto, no debe expresarse en la consejería a la madre de que consumir tal medicamento antiepiléptico va a originar que el producto tenga tal síntoma, como letargia, por ejemplo, o esto de la hemólisis, que sería la ictericia. Vamos a ponernos ahora de manera contextual en el escenario clínico habitual, que es donde nos vamos a mover con esta información que ya está analizada. Entonces, ciertamente muchos antiepilépticos cruzan la placenta o la leche materna en concentraciones que pueden ser medidos con métodos especiales. Eso también es importante, con algunas diferencias significativas entre los antiepilépticos, como vimos en el ejemplo publicado por el Neurology India, particularmente en la transferencia a la leche materna. Sin embargo, las consecuencias clínicas para el neonato que ingiere estos antiepilépticos a través de estas vías pues se desconoce en realidad, porque la recomendación médica casi siempre es a evitar el consumo o por los principios éticos en realizar investigaciones en fase 2 o fase 3 para determinar estas consecuencias son difíciles de aprobar aún en los países como los de nosotros, en vez de desarrollo o no desarrollados. Sin embargo, estos efectos o situaciones continúan produciendo ansiedad en la mujer epiléptica que tiene un niño y que tiene que alimentarlo. Y esto es muy importante, sobre todo en las poblaciones menos protegidas, donde la lactancia es el único medio de alimentación. Y no me refiero a las regiones subsaharianas de África, sino también en la región sur de nuestro país, desafortunadamente, donde la escala de pobreza pues es mayor que las regiones del norte, y es bien conocido. La pregunta número 20 tiene que ver si para cada antiepiléptico en el embarazo causa un cambio en los niveles de medicación o depuración de la medicación. Esta pregunta tiene que ver sobre la prescripción, es decir, habitualmente la mujer que llega al consultorio o al servicio de urgencias o a la consulta externa especializada tiene un tratamiento ya fijo, y ahora el reto es saber si debe haber algún cambio o cómo estos cambios fisiológicos del embarazo están afectando el metabolismo o la farmacocinética del medicamento por estos nuevos cambios fisiológicos que están ocurriendo. Para ello vamos a presentar estas tablas, donde aquí vemos, por ejemplo, y he elegido uno de los medicamentos más novedosos, que es el levetiracetam. Ya no es el más nuevo, pero sí uno de los de reciente introducción, en donde se ve cómo existe este cambio de concentración de fármaco con el embarazo, es decir, todo esto que uno sabe de la fisiología del embarazo, que tiene que ver con el aumento del volumen intravascular, la retención y todos los cambios fisiológicos cardiovasculares, hepáticos, pancreáticos que ocurren, pues se ven reflejados también en la forma en que se metaboliza el fármaco. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, en el embarazo, pues tenemos aquí en el primer trimestre, segundo y tercer trimestre, y ven cómo las concentraciones en sangre del medicamento, en este caso estamos hablando del levetiracetam, pues están estables, pero una vez que llega el tercer trimestre empiezan a bajar, pero una vez que nace el producto empiezan otra vez a subir. Esto lo que refleja es simplemente el manejo que existe de toda la fisiología del embarazo, es decir, la disminución de las proteínas que tienen la capacidad de unirse de manera libre al fármaco, la proporción de fármaco libre, etcétera, que hacen que ocurran estos cambios. Y se da cuenta, entre mayor volumen de distribución tenga la mujer en el tercer trimestre, que es cuando ocurren la mayoría de estos cambios, pues la concentración del fármaco pues se va a ver disminuida. Cuando se ve disminuida, pues existe un mayor riesgo de tener complicaciones, porque ya no existe esta relación entre la concentración del fármaco y lo que nosotros estamos deseando que haga el fármaco, es decir, proteger contra el desarrollo de crisis convulsivas. Sin embargo, vean que una vez que nace el producto, es decir, que ya haya sido por cesárea o haya nacido por parto, pues ocurre un pico. Este pico es muy importante también reconocerlo, porque tiene uno que estar preparado a hacer el ajuste de la medicación
porque ahora está ocurriendo el puerperio, ¿no? Entonces, en el puerperio, que puede ser inmediato, tardío, pues los cambios también otra vez de la concentración de agua en el cuerpo obligan a que ahora, dado que aquí se hizo probablemente un incremento de dosis porque se encontró que los niveles sanguíneos eran menores, pues ahora tiene que disminuirse de manera aguda, porque entonces si no va a desarrollar toxicidad la mujer en este punto. Entonces siempre hay que estar pendientes de los niveles séricos de este medicamento. Aún así, cuando uno bien sabe que en la información de prescripción del levetiracetam se recomienda que no se hagan mediciones del medicamento durante un tratamiento estándar, con la excepción que tenemos aquí cuando exista una disminución de la función renal muy severa o en el embarazo, porque el embarazo, como acabamos de ver en esta gráfica, al menos para el levetiracetam, pues ocurre una serie de cambios muy importantes que deben ser vigilados, ¿no? En este caso para que no convulsione y en este caso para que no desarrolle toxicidad. Entonces vemos aquí que una de las cosas que probablemente se desconoce es a qué tiempo ocurre el retorno de la concentración sanguínea del fármaco a la línea basal o preconcepcional, es decir, a qué velocidad ocurre, porque si se dan cuenta, estas líneas no son similares, es decir, existe una desviación estándar significativa entre una y otra, lo cual obliga a la individualización del tratamiento de cada una de ellas. Entonces, esto también es muy importante recordarlo. Y aquí tenemos lo mismo que habíamos comentado para el fármaco del levetiracetam. El ejemplo elegido aquí, a pesar de la revisión de la literatura en extenso, es uno de los ejemplos típicos de los cambios que ocurren en el embarazo y el fenómeno de la farmacocinética de los antiepilépticos, pero le sucede a otros fármacos por similar. Uno debe conocer la vía de eliminación del fármaco y las vidas medias de cada uno de ellos. En este caso, el levetiracetam pues se elimina por vía renal, y uno sabe que la tasa de depuración y filtración glomerular pues se encuentra incrementado en las mujeres epilépticas que están tomando este u otro medicamento. Entonces, lo mismo sucedería para un medicamento que tiene su metabolismo en el hígado o que es inductor enzimático, sobre todo, por ejemplo, el fenobarbital o la fenitoína, ¿no? Las conclusiones dicen que el embarazo probablemente causa un incremento de la depuración en el sentido amplio de la palabra y disminución de los niveles de la lamotrigina. Eso también es importante durante el embarazo, y que la disminución, ese es un punto muy importante, que la disminución de los niveles plasmáticos de la lamotrigina sí está asociado con un incremento en la frecuencia de crisis, y esto apoyado por un estudio de clase 1, es decir, sí uno tiene que estar al pendiente de los niveles séricos, y por eso las visitas rutinarias que se plantean para estos pacientes pueden ser mensuales, para ir vigilando los cambios de niveles séricos. Hay que recordar que una vez que se hace el cambio o se decide hacer un cambio de la medicación hacia arriba o hacia abajo de la dosis que se está prescribiendo, uno tiene que esperar al menos 5 vidas medias del fármaco conocido para hacer el análisis de los niveles sanguíneos. O sea, no es recomendado que se haga el cambio hoy y que mañana se midan los niveles séricos, porque no estarán reflejando en realidad lo que los farmacólogos llaman la medición del estado estable, que requiere al menos 5 vidas medias para hacernos útil desde el punto de vista clínico utilizando la información farmacológica. Pero esto sí es muy importante. El embarazo probablemente causa una pequeña disminución en la concentración de carbamazepina, y lo ven aquí. Entre más avanzado sea el trimestre, la concentración disminuye aún más, 9% y 12% en el tercer trimestre. Entonces, uno tiene que estar viendo qué tanto está disminuyendo del fármaco. Y vean, la carbamazepina no se elimina por vía renal, sino por vía hepática. El embarazo probablemente también causa el incremento en la depuración y disminución de los niveles de fenitoína durante el embarazo. O sea que ya llevamos la carbamazepina, fenitoína y también la lamotrigina, pero el que tiene implicaciones aún mayores es la lamotrigina. Entonces, también causa una disminución de los niveles del metabolito activo de los carbamazepina, que es el MHD o la porción monohidroxi, que por cierto es el que realmente hace la acción deseada en el sitio biológico. Pues también hay que vigilarlo, ¿no?
El embarazo posiblemente también causa una disminución en los niveles de levetiracetam, como ya lo dijimos, y por eso es que en la ficha de prescripción de medicamento también viene esta recomendación para la medición en estas situaciones. Y la evidencia para un cambio en la depuración a nivel de estos fármacos de primera línea como el fenobarbital, el valproato de magnesio, primidona, no es adecuado al momento para obtener conclusiones, y esto se debe a que el número a pesar de que uno puede decir que el fenobarbital es uno de los fármacos que ya tiene como 40 años en el mercado, porque no existe evidencia, y es porque el registro que se hace del uso de medicamentos durante el embarazo que puedan realizar los médicos, los pediatras, no ha impactado tanto, y las iniciativas que vienen de las sociedades como la American Epilepsy Society o los capítulos locales nacionales o los proporcionados por la industria farmacéutica o los que forman parte de estudios fase 4 de los fármacos que están saliendo al mercado, no ha tenido suficiente impacto en la comunidad científica como para efectivamente responder o reportar estos cambios. Entonces, sí, este es un llamado de atención porque llevamos 40, 50 años y aún así la evidencia no es suficiente, ¿no? Pero obviamente, dado el conocimiento que se tiene, se puede inferir que probablemente sí existe. El monitoreo, por lo tanto, de los niveles al menos de estas 3 drogas, porque es donde existe la evidencia, pues se recomienda, ¿no? O debería ser considerado. Mientras que para la levetiracetam o carbazepina es lo mismo, ¿no? Sin embargo, pues como acabamos de comentar, es que no existe evidencia suficiente para apoyar o rechazar el cambio en los niveles de estos medicamentos durante el embarazo, y también se carece de evidencia para desaconsejar el monitoreo de estos durante el embarazo. Es decir, recuerden que los resultados pueden ser positivos o negativos, y en este caso son negativos. Los estudios, sin embargo, proveen alguna evidencia en el terreno